tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante en Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con don Raúl Obregón de MIR Consultores, que esta semana presentó su edición número 11 del estudio Los Nicaragüenses y sus perspectivas del entorno internacional, su edición número 11. 1.600 personas mayores de 16 años fueron entrevistadas para la realización de este estudio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Néstor, por invitarnos. Efectivamente, se entrevistan 1.600 personas en estas encuestas nacionales que nosotros hacemos, usamos esas 1.600. Si me permitís, solo hago una pequeña explicación, sí, porque ya hay quienes me preguntan, ¿por qué ustedes solo 1.600 hacen? Entonces, la explicación es porque la población nicaragüense se distribuye 51-52% mujeres, 48-49% varones. Entonces, con 1.600 tenemos dos muestras o submuestras representativas, una de varones y una de mujeres. Por eso es que buscamos ese número. O sea, una muestra, mientras más grande es, entonces te da más posibilidades de hacer submuestras, ya por edades, por sexo en este caso, por zonas geográficas, etc. Entonces, esa es la razón. Entonces, efectivamente, 1.600 personas, esto nos da a nosotros un margen de error de 2.5. Ese es un número aceptable. Eso significa, el margen de error lo que significa es que cualquier resultado que uno ve en la encuesta pudiera ser 2.5 más o 2.5 menos. Es como un margen de tolerancia que tiene el número. Y se realiza en todo el país, urbana, rural, en todas las regiones, incluida la zona Caribe Sur, la zona Caribe Norte, la zona de Río San Juan, y se entrevista a la persona que cumplió año más recientemente de los que están presentes en el hogar. Esa es la caracterización. Esta fue una encuesta presencial. Esta es una encuesta presencial, así es. Estas encuestas son un poquito, digamos, extensas. Duran 25, 30 minutos, a veces 35, entonces la mejor manera de hacerlo es presencial, es cara a cara, ¿verdad? La telefónica pues, no puede ser tan larga, tiene que ser una encuesta de 7 minutos, 6 minutos, entonces estas son presenciales. ¿Y qué posibilidad hay de encontrar a la misma persona en 3, 4 estudios seguidos, encontrarla 2 veces? Mira, me parece a mí que la probabilidad existe, pero es muy baja. Es muy baja porque incluso el hogar, o sea, la vivienda, digamos que la vivienda es muy difícil que se repita. Es muy difícil porque, por ejemplo, nosotros usamos como referente para seleccionar los hogares, usamos la base de datos de centros de votación, que son casi 5.000 centros de votación en todo el país. Y en una encuesta de 1.600, en donde se asignan una muestra de más o menos 10 en promedio, 10 entrevistas por punto de referencia, por centro de votación, entonces estamos hablando de que utilizamos de 120 a 160 centros de votación por encuesta, en una encuesta. O sea que entre 5.000 estamos hablando de que esto es que el 3% o menos del 3%, sí, más o menos el 3% de centros de votación. O sea, es muy difícil que te salga. Lo que sí a nosotros, lo que no falta son incluso los municipios. A veces te sale un municipio, a veces te sale otro. No necesariamente se repiten siempre. Lo que sí siempre se repite y tiene sentido estadístico es la cabecera departamental, porque es por donde generalmente en cada departamento hay más centros de votación, porque hay más población. Sí. Entonces las cabeceras siempre salen. Es que pregunto por qué, es decir, esta es la edición número 11 de este estudio, sí, ¿no? Y de alguna manera hay ciertas tendencias porque hay preguntas que se han venido repitiendo. Por ejemplo, en los últimos 2 años, lo referente al 2018, han sido preguntas que se han repetido. Sí. Incluso expresiones y cosas así por el estilo. Entonces, ustedes tienen un registro de las tendencias de las respuestas. Así es. Para poder, supongo yo, validar las respuestas mismas. Así es. Así es. Exactamente.
Entonces, repito que existe la probabilidad de que se repita, pero es una probabilidad muy, pero muy baja. Es muy baja. Pero sí pudiese darse. Sí pudiese darse. Ok, empecemos con 2018. Sí. Hay prácticamente 7 de cada 10 nicaragüenses que opinan que lo que pasó en Nicaragua desde el 2018 tiene injerencia externa. Sí, yo pienso que eso es casi unánime. Todo el mundo, de un lado y de otro, está clarísimo de que eso que sucedió aquí en el 2018 sin una injerencia externa, sin un apoyo externo, particularmente financiero y mediático, no hubiese tenido el impacto que tuvo pues, en el momento mismo que inició. Entonces, de eso yo creo que todo el mundo está claro. Esto fue algo promovido y apoyado desde afuera. Donde hay una diferencia es en que si fue para salvaguardar la democracia y la paz y la estabilidad o si fue para desestabilizar eso. Entonces ahí es donde el 77% te dice que eso que sucedió en el 2018 con ese apoyo externo fue para desestabilizar el país, porque todos recordamos que hasta entonces, hasta finales de 2017 y los primeros 3 meses del 2018, el país venía creciendo con índices de 4%, 4,5%. Sí, estaba hablando picaba el 5%. Que ha ido para el 5% el año 2018, pues el desempleo venía disminuyendo, ¿cómo se llama? El ingreso per cápita iba subiendo, arrancamos en $1,000 y piquito de dólares, $1,100 en el 2006, y ya para esta época ya estábamos en 2,000 y tantito. Entonces, pues, como que todo eso daba avisos de que no tenía sentido descarrilar algo que iba en esa dirección. Entonces, el 77 considera que eso lo que hizo fue desestabilizar, descarrilar al país del camino que llevaba. Ahora, pese a que hay un pensamiento sobre la mano externa en el asunto de Nicaragua, hay más gente, inclusive casi 8 de cada 10 nicaragüenses piensan que esto lo tenemos que resolver los nicaragüenses, que no puede resolverlo alguien de afuera. Sí, en Nicaragua, Néstor, pudiera ser, o esa es una explicación que yo le encuentro, es que Nicaragua en tanto ha sido el país que ha padecido más intervención externa, más injerencia externa de Centroamérica, desde hace 1800 y tanto, entonces se ha venido arraigando en la mayoría del nicaragüense esos principios, esos valores de autodeterminación, de no injerencia, que no deben de darse y que somos nosotros los nicaragüenses los que debemos dirimir nuestros propios conflictos, nuestras propias divergencias, ¿no? Y no deben de ser manos externas. O sea, las experiencias de los nicaragüenses son amplísimas, las que hemos leído, que se dieron hace muchos años, y las que hemos vivido nosotros. Pues digamos, mi generación, por ejemplo, que somos nacidos en los años 40, todavía yo recuerdo, siendo muy niño, de que aquí en Nicaragua las principales instituciones del país estaban dirigidas por norteamericanos, ¿verdad? Porque tenían que ver con una serie de tratados y entonces el Banco Nacional de Desarrollo, se llamaba Banco Nacional de Nicaragua, su gerente general era Mr. no sé qué cosa. La aduana, la dirección de aduana era Mr. no sé cuánto, o sea, una serie de norteamericanos. Eso era una expresión de la injerencia que ellos hacían y se ponían ahí donde entraba el billete, me imagino que para resarcirse de cosas. Entonces, bueno, pero el punto es ese, pues que el país tiene toda una historia de intervenciones y obviamente, y lo tenemos, la guerra del 27 de Sandino, la Notanox con Moncada, con Adolfo Díaz, la intervención del 1910, 12 por ahí,
el 1800, que ya se van a cumplir, creo que 200 años, vamos ya, no, 199 años, sí, ¿verdad? De William Walker, del otro. Entonces, yo creo que todo eso ha creado una conciencia en el nicaragüense, en la mayoría, ¿verdad? Porque hay una proporción que todavía no ve eso así, que se apega. Y luego, como hay organismos internacionales de mucha incidencia, de mucha influencia a nivel mundial, como la misma Naciones Unidas, como el Movimiento de Países No Alineados, por decir algo, de que sus principios fundamentales están basados en la no injerencia, en la no intervención, en la autodeterminación. Entonces, en Nicaragua eso está bien arraigado. Ustedes hicieron una pregunta que tiene que ver con justamente el pensamiento de Sandino sobre ese tema. Sí. Y la mayoría de la gente está de acuerdo con que ustedes pusieron 2 citas de Sí. Sandino. A ver, todo gobernante que sea impuesto por un poder extranjero solo representará y defenderá los intereses ajenos y nunca los de su patria. Prácticamente 8 de cada 10 nicaragüenses están de acuerdo con esto. El líder político que siente verdadero amor por su país debe despreciar con altivez toda propuesta humillante que afecte la soberanía de la nación. Prácticamente 9 de cada 10 nicaragüenses están de acuerdo con eso. Exactamente. Eso son principios doctrinarios, digamos, que estableció Sandino en 1927, creo, ¿verdad? Y que definitivamente es obvio, es evidente que así es. O sea, si uno ve la práctica, es así. Esos gobernantes en los diferentes países, no solo en Nicaragua, de que están plegados a los intereses de otras naciones por ser más fuertes, por lo que sea, definitivamente no responden a los intereses del país en donde debieran ellos, al país que le debieran de servir, sino que están en función de los intereses de otros. Entonces, eso creo yo que es el sustento de la doctrina que ha logrado que la mayoría de los nicaragüenses, 7, 8 de cada 10, se adhieran a que Nicaragua debe de ser un país que ejerza su soberanía, luchando por la autodeterminación y por la no injerencia en los asuntos externos. Aquí uno ve, en estos días hemos estado viendo a un subsecretario, no sé quién es, de Estado norteamericano, hablando de Nicaragua, pues, pero el punto no es que hablen, yo creo que eso cualquiera lo puede hacer, es su derecho, sino como dando instrucciones, ¿no? Sí. Tienen que hacer esto, tienen que hacer, hagan, no hagan, vengan. Entonces, eso es como ofensivo para el nicaragüense, para la mayoría. Yo no estoy diciendo que para el 100, pero para 7 y pico, 8 de cada 10, eso es repugnante. Me explico, que en este caso un norteamericano, o a veces algún europeo, venga a hablar cosas o a decir aquí en Nicaragua qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que no tenés que hacer, y por lo general a base de distorsiones o de información distorsionada. Entonces eso la población en su mayoría no lo acepta. Sí, justamente ustedes tenían, me pareció no haberlo visto en pero en algún momento la gente ha dicho, sí, si quieren ayudarnos desde afuera, que nos ayuden, pero que no nos digan qué es lo que tenemos que hacer, es decir, que no nos impongan soluciones, que nos ayuden a encontrar solución, pero que no nos impongan soluciones, han dicho en estudios anteriores. Exactamente, es que yo creo que ahí no hay absolutamente ninguna duda, no hay ninguna contradicción en que los nicaragüenses anhelan vivir, o sea, mejorar sus condiciones de vida, que el desarrollo del país, la mejoría del país, y para eso se necesita no solo el esfuerzo de los nicaragüenses como tal con su trabajo, sino también de apoyo internacional. El apoyo internacional es importantísimo, pero una cosa es el apoyo y otra cosa es la enajenación, pues, sí, que es lo que pasa en estas cosas, pues, o sea, está bien, pues, que venga la inversión, proyectos de inversión, magnífico, perfecto, no importa, creo yo que eso es lo que pensamos muchos nicaragüenses, el signo político, el rumbo del país que lo trae, siempre y cuando sea algo que no nos enajene a nosotros como país, pues, que no quiera imponernos ya
asuntos políticos o lealtades políticas que más bien dañan al país. Sí. Tal vez yo acoto antes de irme a la pausa. El pensamiento de Sandino, si bien es del 27 al 34, en el momento de su asesinato, en que él tiene estas expresiones, estos pronunciamientos, esta proclama, no es hasta después de 1979 en Nicaragua en que se difunden con fuerza, o se difunde con fuerza el pensamiento de Sandino. Porque si bien, por ejemplo, existía el libro Pensamiento Vivo de Sandino, había apuntes sobre el pensamiento de Sandino, antes de 1979, es a partir del 79 en Nicaragua que se difunden, y me parece que es a partir de ese momento que cala ese pensamiento, esa idea de nacionalismo, soberanía, autodeterminación, entre los nicaragüenses, y nos apropiamos de ese pensamiento. Me parece que es a partir de ese momento en que... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque efectivamente, hasta antes de eso, lo que se conocía era otro tipo de información acerca de Sandino. Yo por lo menos, el libro que conocí de Sandino en mis años de adolescente fue El Calvario Sandino, El Calvario de la Segovia, ¿no? Ese es el que circulaba. El verdadero Sandino. El verdadero Sandino, El Calvario de la Segovia, ese es el que circulaba. Sí. Pero, y que ahí no hablaban del pensamiento de Sandino, ni mucho menos, sino un Sandino... Sí, eran unos sanguinarios, bandoleros, asaltantes de camino, sí. Entonces, efectivamente, es hasta después del 79 que se empieza a difundir, ya con amplitud, porque yo sé que, es más, pues en mi caso, que no puedo decir, ni mucho menos, que he sido un gran estudioso de la historia y de la política del país, pero sí, pues me gusta la lectura, he leído, y yo sabía, por ejemplo, que existía el libro de Alberto Torres. Una vez en Costa Rica escuché algo de eso, antes del 79, pero la verdad es que aquí no circulaba eso. Sí. No circulaba hasta después del 79, y es ahí donde efectivamente se empieza a establecer ese pensamiento e interiorizar, ¿no? Hoy en la gran mayoría de los nicaragüenses. Así es, efectivamente, porque hay Gabriela Mistral, Gregorio Seltzer, que habían escrito mucho antes del 79 sobre Sandino, pero efectivamente esos no se conocían. Exactamente. Y en el libro de Somoza, que supuestamente no lo escribió Somoza, sino que solamente lo firmó el verdadero Sandino del Calvario de la Segovia, supuestamente, digo porque esa es la versión que corre, ¿no? Sí. Hasta la relación con Dios, de Sandino con Dios, es criticada, ¿ah? Sí, porque le critican la parte espiritual a Sandino. Sí, quieren hablar de masonería, ya sabes, pero poniendo a la masonería también como cosas que... Demonizándola. Sí, así es. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Raúl Obregón a propósito de la emisión o la publicación de los resultados del estudio número 11 sobre los nicaragüenses y su perspectiva acerca del entorno internacional. Tocamos rápidamente los organismos extranjeros, pero hay una posición en que creen los nicaragüenses, mayoritariamente 77% cree que deben ayudar, lo que decíamos antes, no deben ayudar, pero no establecer sus soluciones. Exactamente. Toda ayuda es bienvenida. Toda ayuda es bienvenida al país. De hecho, así lo estamos viendo hoy. Mucha ayuda que viene de diversos países. Sin embargo, lo que es inaceptable es que países u organizaciones extranjeras quieran ponerse por encima de el país, pues. Entonces dictar cosas, pues. Entonces eso ahí es donde aflora esos principios que están arraigados en la mentalidad de la población,
de la mayoría de la población, de que Nicaragua, somos los nicaragüenses los que debemos de resolver nuestros propios conflictos. Debemos de tener esa capacidad, y la tenemos. Lo que pasa es que no nos han dejado, pienso yo. Y yo creo que muchos nicaragüenses lo piensan. Entonces, hay un rechazo total y absoluto. Por eso es un error estratégico que alguien que quiera de alguna manera asumir un liderazgo en este país lo haga en el marco de una estrategia con países extranjeros o con organizaciones extranjeras, creyendo que eso le va a dar esa influencia, o que esa va a ser o resultando un ungido desde el extranjero. Exactamente, sí. Que se va a ver como un ungido, está bien la palabra, excelente, como un ungido de un poder superior, que en este caso generalmente aquí son los gringos, pues. Entonces, pero la población eso no lo acepta. Eso es total y completamente negativo para quienes hacen eso. Entonces, y además de eso, los liderazgos estos se pierden porque se enfocan solo en lo que dijo Mr. no sé quién, Mr. no sé cuánto, dicen esto, dicen aquello, pero al pueblo no le ofrecen absolutamente nada. O sea, no hay vínculo, no hay comunicación, no hay acercamiento con el pueblo, sino con quien está dictando instrucciones, pues orientaciones, etcétera. Entonces eso yo creo que no les ayuda a esa gente que quiera asumir liderazgo. Sería interesante tener liderazgos que verdaderamente desde ahí donde el espacio que ocupen y que les toque ocupar sean liderazgos propositivos, ¿no? Que le ofrecen al pueblo cosas que el pueblo quiere oír. ¿Sería posible, porque es decir, a ver, en este momento se está hablando de la posibilidad de las reformas famosas electorales? Esto no está puesto en el estudio, ¿no? Sí. Más bien, a partir de los resultados de este estudio, pregunto, ¿sería posible que la gente aceptara unas reformas electorales que el gobierno de Nicaragua negocie con los Estados Unidos y que presente a la oposición como un plato ya prácticamente cocinado? Yo pienso que bajo ninguna circunstancia eso podría ser, o sea, eso sería del agrado, ¿no? Me parece que no. Yo creo que cualquier reforma que se haga podría tener el beneplácito, sería bien vista por la población siempre y cuando sea una reforma hecha por nicaragüenses de acuerdo a las necesidades y a las circunstancias nicaragüenses, y que considere, porque yo creo que sí es importante, que haya algún tipo de observación, algún tipo de validación, pero tiene que ser algo que no esté cegado. Y ese es el problema ahora, pues, que a dónde es muy difícil hallarlo. O sea, aquí en Nicaragua la OEA es la que ha jugado ese rol. Sí. De verdad, lo vimos en las elecciones del 90, 89-90, de que aquí la OEA tuvo una participación muy activa en esas elecciones. Tenían un grado de credibilidad bastante alto, pero esta OEA de ahora no lo tiene, lo perdió. Entonces ya no está la OEA. Entonces no sé, pues, pero tendría que haber, yo creo que sí sería bien visto 1 o 2 o 3 o 4 organismos que sean verdaderamente organismos que no vengan a tratar de inclinar la balanza para ningún lado, sino que sean lo más objetivos posible. Y eso desgraciadamente no existe. No existe, que eso le iba a decir, es decir, está difícil ahorita. Está difícil, esa CIDH que vino aquí en el 18, eso es un desastre, pues, ya sabes que vino más bien a echarle gasolina al fuego, pues. Entonces la OEA, pues, ahora desgraciadamente, a partir de Bolivia o un poco antes de Bolivia, pues, se ha desvirtuado y se ha venido desacreditando. Entonces yo creo que algo así me parece a mí que sería bien visto por la mayoría de los nicaragüenses, porque somos nosotros los que sabemos qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos, además que es un principio.
Es un principio de autodeterminación. Sí, bueno, pero en el caso de la OEA, al final de cuentas, hay un acuerdo, no es un contrato, sino que es un acuerdo, un compromiso del gobierno de Nicaragua de trabajar con la OEA. No es que la OEA va a hacer las reformas, sino trabajar con la OEA para el tema de las reformas electorales, pues. Claro. Que tal vez es un tanto distinto a tener a la OEA inmiscuida directamente, pues. Claro, yo lo que veo es que ese acuerdo se estableció antes del 18. Sí. O sea, creo que fue en el 17. Y yo creo que tenía las intenciones más sanas del mundo. De con tiempo suficiente, pensando en las elecciones del 2021, pues hacer las modificaciones, las reformas, los cambios con participación de todo el mundo. Pero vino el 18, ¿verdad? Y eso cambió todo, creo yo, porque por una parte, quienes asumieron roles de liderazgo en contra del gobierno, dijeron no hay nada de reforma, porque lo que querían es que sí, ni siquiera elecciones, pues te vas y punto. Te vas y punto, sí, ¿entendés? Sí. Eso por una parte, y ya después en algún momento, por X, Y, Z circunstancia, esa CIDH primero y la OEA como tal en un segundo momento empezó a dar visos de estar inclinado hacia un lado, pues entonces yo creo que fue perdiendo esa calidad y esa autoridad moral que tenía la OEA de antes, ¿no? Entonces, pero habría que ver, pues, yo creo que todo en la vida tiene que irse mejorando, tiene que ir evolucionando para bien. Nosotros los nicaragüenses, y eso es lo que está ahí en las encuestas, pues, nosotros los nicaragüenses lo que queremos es vivir en paz, punto, de que no hay vuelta de hoja. Me explico, aquí ya no es asunto de discursos incendiarios, además de mentiras, pues, que quien te quiere incendiar el discurso incendiario, es el primero que abre un avión para irse, pues, a la hora de las piedras POM. Entonces, no, pues, aquí los nicaragüenses lo que queremos es vivir en paz, tener trabajo e ir mejorando cada vez nuestra calidad de vida, tener acceso a salud y a educación de calidad, todo, porque todos nos enfermamos en uno u otro momento. Lo que queremos es tener trabajo, lo que queremos es que la pobreza extrema se erradique de este país. Tiene que erradicarse la pobreza extrema. Yo creo que eso es lo que aspiramos, pero no a choques, a confrontaciones. Pero en ese sentido, los nicaragüenses creen que existe la posibilidad de que Nicaragua o los nicaragüenses lo podamos hacer por nuestra cuenta, pero creen que debemos de tener una ayuda que no necesariamente sea una imposición. Es decir, ven a invertir a Nicaragua, está bien, pero no me vengas a decir que tu inversión vale para vos tomar decisión aquí. Me parece que un tanto ese es el pensamiento. Sí. Yo igual, yo así lo veo, pues ese es el pensamiento de que no debe de haber interferencia. Perfecto, este es un país que es un país rico, tiene muchos recursos naturales, aquí se puede venir a invertir y tal vez como nicaragüenses no tenemos esa capacidad que se requiere, pues, para que el país vaya a 5, 6, 7 puntos anuales de PIB, pero se necesita inversión externa. Que por eso yo digo siempre aquí, esos proyectos tipo el canal interoceánico, eso le hubiera dado un impulso a este país increíble. Y ojalá, pues, y Dios quiera que eso se retome, pues, y eso va a impulsar la economía de este país. Entonces, esa es una inversión enorme para nosotros, tal vez para otros países no es tanto, pero para nosotros es una inversión enorme. Se hablaba de 35.000, 50.000 millones de dólares. Entonces, yo creo que eso es lo que se quiere, ¿no? Yo creo que la mayoría de los nicaragüenses eso es lo que queremos, que haya esa inversión para que haya trabajo, para vivir en paz y para ir mejorando las condiciones de vida cada vez. Sí. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Ahora vemos para afuera, cómo vemos los nicaragüenses para afuera las relaciones con otros países, la interacción con otros países. Regresamos en breve. Seguimos
Estamos en Adelante Nicaragua en Extra Plus con Raúl Obregón de MIR Consultores. Estamos hablando de los resultados de la edición 11 de los nicaragüenses y su perspectiva acerca del entorno internacional. Este es un estudio semestral. Lo estamos haciendo cuatrimestral. Cuatrimestral. Estamos haciendo 3 al año. 3 al año. Ok. Esta es la edición número 11 correspondiente a julio del 2020. En el imaginario de las personas, ¿cuáles son los principios que deberían de regir las relaciones internacionales? El imaginario, lo que tiene la población en su imaginario alrededor de esto es que las relaciones internacionales debieran de estar basadas en el respeto de los países poderosos hacia los demás. Debieran de estar basadas en la solidaridad, en la cooperación de los países grandes a los demás países. Debieran de estar basadas en la no intervención. Debieran de estar basadas en el respeto a la autodeterminación de los países, de los pueblos. Sí. Debieran de ser relaciones que tienen como propósito contribuir al desarrollo de los países. O sea, es un sueño, ese imaginario es como un sueño de los nicaragüenses, de cómo debieran de ser las relaciones entre países. Ese es el ideal. Ese es el ideal, sí. Y todos son, prácticamente 9 de cada 10 nicaragüenses tienen ese pensamiento. Es generalizado. Sí. Es generalizado. Ahora, ¿cómo lo ve la gente? Cuando ya vamos a la realidad, a los hechos, a las percepciones que hay hoy acerca de esto, es que estamos lejos de vivir en un mundo en donde se practiquen esos principios de democracia en las relaciones internacionales. O sea, vivimos en un mundo en donde estamos lejos de que se practique, ¿no?, el respeto a los demás países. Lo que es lo que los nicaragüenses están viendo en el ámbito internacional acerca del comportamiento de los Estados Unidos y de algunos países de la Unión Europea, eso es lo que les está diciendo, de que estamos lejos de que los pobres tengan igualdad de oportunidades que los ricos, porque de igual manera ven que el sistema económico y social que los Estados Unidos impulsan y algunos europeos son los que promueven y transmiten. O sea, el que ellos promueven, transmiten esa negatividad, ¿no? Sí, hay un 76.5 que dice que los liderazgos son demasiado agresivos. Son agresivos los liderazgos, exactamente. No se respeta la soberanía de los países, no se respeta la autodeterminación de los países, etcétera, ¿no? Y efectivamente el 76.5% resume todo esto en que los países poderosos, y particularmente aquí se está hablando de Estados Unidos y de algunos europeos, son agresivos. Todo lo resuelven por la fuerza y la agresión. O sea, aquí las noticias todos los días nos están hablando de que hay tropas moviéndose hacia el Caribe, que hay tropas moviéndose en este lugar, Colombia, que hay tropas ahí en Europa yéndose hacia Euroasia, etcétera. Pues los Estados Unidos moviendo sus tropas, ¿no? Y por otro lado, la inequidad económica y social que cada día va creciendo, pues, más inequidad cada día. Entonces, eso es un mundo verdaderamente que no transmite optimismo, no transmite confianza a la población. Tiene que venir un cambio en el mundo, en las relaciones internacionales, para que el mundo verdaderamente sea ese mundo al cual hemos venido a vivir todos. Nosotros fuimos puestos en esta tierra para enseñorearnos de las riquezas, de los recursos naturales. Todos. Sí. No solo blancos, no solo negros, no solo amarillos, todos. Y eso es lo que nos está dando, porque los que tienen más son los que se están apropiando. Y cada vez tienen más. Sí. Exactamente. Y además, por la fuerza, pues.
Por la fuerza, sí. Por la fuerza. Sí, por la fuerza que les dé el tener más. Exactamente. Sí, exactamente. Por la fuerza que les dé el tener más. Hasta 1989, el 46, 47, 1946, 1947 hasta el 89 más o menos se consolidó un modelo bipolar en el mundo. Se rompe, queda unipolar, pero se ha venido transformando a multipolar. La gente está de acuerdo en que debe ser un mundo multipolar. Definitivamente que o sea, el mundo unipolar o el poder único, hegemónico, lo que ha dejado es solamente malas experiencias y desastres en el mundo. Esa imposición grosera que se sigue queriendo manifestar, pues, y los acuerdos que se han establecido no valen. A veces pareciera que Naciones Unidas no tiene sentido, ¿no? Sí, ¿Para qué Naciones Unidas? Ahorita estamos viendo, por ejemplo, que existe un acuerdo, creo que no es legal, pero no es un acuerdo legal, pues, sino que es un acuerdo que se ha establecido entre los países de América. Cuando hablo de América, estoy hablando de todos nosotros, no solo de los norteamericanos, de los gringos, de que, por ejemplo, la presidencia del BID le corresponde siempre a un latinoamericano, ¿verdad? Y la vicepresidencia a un norteamericano. Pero con esa política que tienen ahora los norteamericanos de las sanciones, quieren ahí a un cuadro de ellos para que esté poniendo en práctica las sanciones. Entonces están queriendo romper ese acuerdo, sí, ese pacto de caballeros, llamémosle, sí, que existe, ¿no? Entre los países desde que se fundó eso, 1940 y tanto. Entonces, pero esa es una expresión, es una manifestación, es decir, yo soy el poder, yo tengo el poder, hegemonía. Entonces, la multilateralidad disminuye ese riesgo de que haya un solo actor en el mundo, como lo está haciendo los Estados Unidos, lo ha venido haciendo los Estados Unidos del 89 para acá, que es el que impone de acuerdo a sus intereses. Vamos a ver cómo le va en el BID. Pues. Bueno, pues de momento está en impasse, es decir, eso incluso hasta se ha atrasado la elección. Pues. Sí. Sí, bueno, todavía no se ha atrasado. No se ha atrasado, pero es decir, ya se está hablando de que existe la posibilidad de no realizarla. Exactamente, porque ese hombre podría irse, pero lo que quiere es dejar su cuadro ahí. Pero bueno, entonces el punto está en que en un mundo en donde exista la multilateralidad, tenemos más probabilidades, la humanidad entera, de que vivamos, o sea, más probabilidades de vivir en paz, más probabilidades de desarrollarnos, más probabilidades de la solidaridad, más probabilidades del respeto a la no injerencia, del respeto a la autodeterminación. Tenemos más probabilidades, pero con un mundo en donde es un país, y desgraciadamente creo yo que esto no se trata de un individuo. O sea, lo que pasa es que el señor que está de presidente en los Estados Unidos ahorita es un hombre que es una persona que en sus actuaciones, para mí, pues, para mi gusto, es burdo. Ya sabes, es muy evidente. Es muy evidente. Sí. Los otros que podrían ganar, o sea, ellos buscan lo mismo. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? La matizan un poquito más, pues, como lo que vimos, que Obama se va a Cuba a izar la bandera norteamericana, ¿verdad? Y esto y lo otro, y el primer presidente norteamericano que va a Cuba, y hablar del no embargo, pero a las 24 horas le está declarando a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pues, o sea, van a lo mismo. Y si vimos aquí en enero, en el discurso de Trump, de lo que ellos le llaman el Estado de la Nación. El Estado de la Nación, cuando Trump presentó a Guaidó, que el pobre hombre no sabía qué hacer. Esa es la impresión que ahí me dio, pues, la señora Pelosi, pues como que le pusieron como que le tocaron algo, y ¡pum!, se puso de pie también, y todo el mundo, o sea, era unánime el aplauso, ¿no?, para el presidente. O sea, lo que quiero decir es que es obvio que vamos tras los mismos propósitos. Sí. O sea,
Entonces, pero sí, pues definitivamente ya no depende de ellos que el mundo sea multilateral o bilateral. Me gustaron unas declaraciones que hizo el señor Putin. Bueno, la vi hace poco, pero fue una entrevista que le hicieron hace como un año, en donde le preguntan que si van a intervenir en las elecciones de Estados Unidos en el 2021, ¿verdad? Porque de sí, con aquello de que se metieron en las elecciones anteriores. Entonces, sí. La respuesta que él hace es, una de ellas, que él hace es que dice, ¿pero para qué? ¿Con qué objeto? No tiene sentido. Si es previsible lo que van a hacer, quien gane van a hacer lo mismo. Entonces, ¿para qué? No tiene sentido. Y efectivamente, yo creo que eso así es. Pero definitivamente insisto que el mundo, o sea, la multilateralidad ya es una realidad. Sí. Ya es una realidad y cada día se hace más evidente el mundo unilateral. Sin embargo, hay discursos de miedo, es decir, para meter miedo, pues, y me parece que esos discursos, especialmente de los Estados Unidos, bueno, vimos y comentábamos durante la pausa una expresión del presidente Trump diciendo que si gana Joe Biden en Estados Unidos van a tener que aprender a hablar chino, porque entonces se va a volver, los chinos van a lograr, los chinos que son, digamos, el diablo con cacho y tridente, ¿no? Van a ocupar a los Estados Unidos y se van a apoderar de los Estados Unidos, porque esa es la imagen que están dando, ¿no? Y ese discurso ha calado aquí en Nicaragua. Hay una proporción. De alguna manera ha calado aquí en Nicaragua, pues, porque hay casi un 40% que piensa que China representa una amenaza para la paz mundial. Sí, no, y definitivamente ahí vemos nosotros que también está el trabajo subliminal de Hollywood. Porque todas esas series que andan corriendo ahí, ¿me entendés? Que tienen que ver con relaciones internacionales, de series de espionaje, de esto, de lo otro, o sea, los chinos, de agencias de seguridad de los Estados Unidos. O sea, los chinos son, ya sabes, los que andan tratando, o los rusos, pues, que andan tratando de... Es que hay varios enemigos ahí de los Estados Unidos, ¿no? Fueron los rusos, en algún momento los árabes, porque eran los árabes en general, los latinoamericanos representados por Nicaragua y Cuba especialmente en algún momento, ¿no? Entonces sí hay una creencia en Estados Unidos, en una gran proporción de ciudadanos norteamericanos, que los chinos son malos. Sí. ¿Verdad? Que son malos y que los están amenazando. Hay esa creencia. Y efectivamente en nuestros países, y particularmente aquí, hay una proporción. Es pequeña, pues, pero, no sé, 20%, algo así, ¿no? Sí, pero un 40%, el 37.1% cree que es una amenaza. Que China es una amenaza, ¿no? Para la paz y la estabilidad del mundo. O sea, China debería quedarse quieta y dejar que los Estados Unidos sean los que actúan, pues. Sí. Entonces, pero definitivamente creo que no se detiene el tema de las relaciones internacionales multilaterales. Sí. Ok, pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua, en la que conversamos acerca de los resultados de la edición 11 del estudio de MIR Consultores, los nicaragüenses y sus perspectivas sobre el entorno internacional. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus con don Raúl Obregón. Estamos conversando sanciones y bloqueos. Las posiciones de Nicaragua o de los nicaragüenses es en contra de sanciones y en contra de bloqueos, tanto para Nicaragua como para otros países. Efectivamente, mayoritariamente los nicaragüenses rechazan todo tipo de sanciones, de bloqueos, todo tipo de agresiones, las rechazan completamente. Y eso no es por gusto, no es porque les han contado o le han dicho, sino que Nicaragua y el nicaragüense lo hemos vivido y sabemos lo que es eso. Y sabemos de que esas sanciones, esos bloqueos que se hacen bajo el argumento de que son para salvaguardar la democracia, la paz y a los pueblos, sabemos que es todo lo contrario. Porque definitivamente quienes pagan el costo económico y social de esos bloqueos es la población. Aquí nosotros lo vivimos, pero clarísimamente, esos bloqueos, pues lo hemos vivido. Esas sanciones las hemos vivido.
cómo afecta eso a los nicaragüenses. Y es evidente ver en otros países como, por ejemplo, hace unos meses todavía Cuba no tenían los vehículos no se podían mover porque no había combustible. Entonces, ¿quién es el que sufre? Es el pueblo. Entonces, por eso los nicaragüenses en su mayoría, en el caso de Cuba, un 80%, 80.6%, considera de que esos bloqueos deben de ser levantados, eso no debe de existir. Ahí estamos detrás de las Naciones Unidas. Ahí estamos. Que solamente 2 de todo el conjunto de Naciones Unidas votó a favor del bloqueo. Todos los años. Sí. Todos los años, ya no sé cuántos años lleva eso, ¿no? De estarse votando todos los años en Naciones Unidas, y son 2 países que dicen que sigue el bloqueo, que es Estados Unidos e Israel, y el resto de países que quiten ese bloqueo. En el caso de Venezuela hay un 77.4%, creo, que dice que hay que quitar ese bloqueo, o sea, que se levante ese bloqueo. Incluso 77.4%, incluso en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Un grupo de países en el marco de Naciones Unidas dijeron hay que levantar los bloqueos, o sea, le dijeron a los países que bloquean. Creo que el mismo Papa Francisco pidió. Y el mismo Papa Francisco lo pidió, pues hay que levantar eso, porque con esos recursos que le están bloqueando a estos países o que les están impidiendo que reciban, esos recursos les van a servir para financiar sus actividades para disminuir el impacto de la pandemia. 81.1% está de acuerdo con eso, pero los bloqueos ahí están. O sea, el mundo entero casi pidiendo que eso se quite. Pero en este caso los Estados Unidos y algunos europeos siguen empecinados en poner esos bloqueos. Pero el nicaragüense, en principio, en el tanto esa doctrina de la no interferencia, la no intervención y la autodeterminación está súper bien arraigada, entonces rechazan todo eso. ¿Es una respuesta solidaria en el caso de Cuba y Venezuela o es una respuesta ideológica? Yo pienso que tiene de los dos. Yo creo que es ideológica en el tanto es parte de esos principios doctrinales que la gente tiene bien arraigados. Y es solidaridad, sea quien sea el país, porque esos bloqueos hacen daño a la población. Es la población la que sufre, ahí no hay que enredarse con eso. Es la población la que lo sufre. Y repito, tal vez un país que nunca ha sido bloqueado, sus ciudadanos puedan opinar a partir de lo que oyen o lo que creen. Pero en el caso de los nicaragüenses hemos vivido sanciones y bloqueos por parte de los norteamericanos y algunos europeos, y entonces sabemos lo que es eso. No preguntaron ustedes en el caso de Irán, que es otro bloqueado, ¿verdad? Y está, no sé si ya, cuando ustedes levantaron el estudio, no sé si estaba el tema del petróleo iraní hacia Venezuela y demás. Bueno, en realidad, a ver, estaba en esos días, todavía no estaba lo de los barcos que lograron llegar. Y los que no llegaron, que hace 2 semanas, eso ya definitivamente no lo agarramos. Pero yo pienso de que independientemente del país, de que se trate y de la latitud en que esté, el nicaragüense no acepta bloqueos ni ¿cómo se llama? Ni sanciones. Es un error grave, craso, para quienes, yo insisto, para quienes quieran ejercer liderazgo, estar apelando o estar buscando, promoviendo ese tipo de acciones en contra para aplicarse a Nicaragua a nombre de la democracia, porque es todo lo contrario. La gente lo ve todo lo contrario. Y no, más bien eso va en contra de esa gente. Ahora, esa es una respuesta muy consistente. Es decir, desde los últimos 2 años que ustedes han presentado este estudio, esa ha sido la respuesta. Ahí se ha mantenido, entre 76, 77 hasta 80 y pico. En algún momento, por ejemplo, el año, ¿cuándo fue la votación en Naciones Unidas? Creo que fue, fue principios de año, finales de año. No, en octubre, ¿no? En octubre del año pasado, ahí lo hicimos nosotros en esos días, y ahí nos salió 96, porque en ese momento estaban las noticias hablando de esa resolución en Naciones Unidas. 96%, casi la totalidad de los nicaragüenses rechazando eso.
O sea, es que había quienes predicaban, políticos y formadores de opinión, que predicaban de que en este caso los Estados Unidos tenían derecho a poner un bloqueo a Cuba, porque simplemente yo tengo derecho de tener relaciones con quien yo quiera. Decía, les he oído a varios eso. Sí. Pero el problema no es ese. El problema es que ellos, o sea, eso va más allá. No es un asunto de decir, es conmigo, no. Sino que si aquel que está por allá quiere venderte medicinas a vos, entonces el bloqueador le dice, si vos le vendés medicinas, entonces a vos también, ya sabes. Sí, no te voy a reconocer a vos. Entonces. Es como el chavalito que chantajea a sus amigos. Si vos le hablas a fulano, entonces no sos mi amigo. Ya no sos mi amigo. Exactamente, es la misma actitud. Además que hay un cinismo espantoso en eso, porque yo veía a Trump en una entrevista hace unas semanas que decía, ¿cómo es posible que en Venezuela, en Cuba, esos gobiernos son incapaces de proveer de gasolina a su pueblo? Y dije, ¿qué está hablando este señor? Pues, y ellos son los que impiden que la gasolina llegue. Y en el caso de Venezuela, pues, que es más dramático, pienso yo, porque tenés el insumo ahí debajo, ¿no? En cantidades navegables, pero no lo podés procesar porque no tenés la materia prima para hacer las combinaciones. Y eso te lo bloquean ellos. Pero con un cinismo espantosísimo el hombre dice, ¿cómo es posible que el pobre pueblo está sufriendo porque no tienen gasolina, no tienen energía eléctrica, si ellos la pagaban, la desconectaban? Sí, eso está como el tema de que a Nicaragua con las sanciones es para que el gobierno no se haga propaganda, para que no lo utilice, para que no se enriquezca. Entonces vamos a sancionarlo prohibiendo que la banca internacional, los organismos multilaterales le den oxígeno, decían al gobierno de Nicaragua. Pero las humanitarias van a estar disponibles siempre. Se pidió para combatir el COVID, dijeron que no a Nicaragua. Así. Entonces, ¿son humanitarios o no son humanitarios? ¿Cómo es el asunto, no? Imagínate vos ahora que el virus estuviera en manos, que te caiga en manos de esa gente. Sí. Ok. ¿Hicieron ustedes conocimiento, a ver si las personas conocían o no conocían a ciertos personajes internacionales, y qué tanto les agradaban o les desagradaban? Hay dos, digamos, que son como los más conocidos. El Papa Francisco, que tiene un 87%, casi un 90%, y Trump, que tiene más del 90%, que la gente dice que sí sabe quién es. Tiene opinión de él, sabe quién es. Pero las opiniones sobre los dos son diametralmente opuestas. Exactamente. En el caso del Papa Francisco es elevadísima la proporción que dice, esa personalidad me agrada. Y es relativamente baja la proporción que dice me desagrada, es muy baja. Sí. Y el balance entre lo positivo y lo negativo es alto positivo. Es alto positivo. Sí. En el caso del señor Trump, que es efectivamente del que más opina la población, ahí es a la inversa. En el caso del señor Trump, menos 44%. Menos 44%. O sea, a la mayoría le desagrada y a la minoría le agrada. Por lo tanto, el balance es negativo alto también. Sí. Entonces, Trump es el más conocido, pero el más repudiado, llamémosle así. Pues, sí, el que tiene más opinión negativa. Opinión negativa, 61.5% de opinión negativa, para un balance de menos 44%. El diablo con cuernos, que es Putin, según los Estados Unidos, que interviene en las elecciones y demás, no tiene tan mala referencia en Nicaragua. Sí, fíjate que ha venido mejorando, ha venido subiendo, ya hoy ya un 75% opina de él, y a un 41.8% le agrada y le desagrada un 16.6%, tiene un balance positivo de 25.2%. Sí. O sea, es un resultado bastante bueno. Otro que está con un balance positivo pese a la mala publicidad es el presidente chino. Sí, Xi Jinping, igual, o sea, menos gente opina de él, o sea, sí. Porque pareciera que en el caso... Es uno de los más desconocidos de los que ustedes... Exacto. Sí.
Pero es un 66.4, creo que todavía hace como un año era un 40% el que decía, lo conozco. Pero el balance es positivo, 11 puntos, 31.7 de agrado y 27 de desagrado, en el caso de Xi Jinping, ¿no? Y el otro que tiene negativo, porque son 2 de 5 que ustedes pusieron, son 2 los que tienen balance negativo, que es el señor Almagro. Ahora es el señor Almagro, o sea, Almagro es una personalidad conocida en Nicaragua. Aquí ya casi el 74% dice que lo conoce, le agrada al 23 y le desagrada al 29. Y hay un 28 que se queda ahí indiferente, ¿no? En este momento. Tiene un balance de menos 6, o sea, ya empieza, o sea, ya es negativo, porque todavía hace un par de años o 3 años tenía un balance positivo. Sí. Y ha venido desmeritando ese balance. Bueno, hay otras cosas que están en el estudio que podrán ustedes checarlos en la página de Facebook de Adelante Nicaragua, donde vamos a publicar todos los resultados, pero básicamente esto es como, me parece a mí lo más llamativo, lo más importante. Así es. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. Gracias a ustedes, Néstor, y siempre a la orden. Cómo no. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.